Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ya hemos hablado en algunos vídeos anteriores de la interesante vida del dramaturgo Lope de Vega, aquí tenéis el enlace arriba, y sobre todo de sus revoluciones teatrales, otro enlace aquí arriba, entonces de cómo cambió totalmente el mundo del teatro en el siglo de oro. Hoy vamos a ver un ejemplo de un drama famoso de Lope, Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna se puede considerar un drama histórico sobre el tema de la honra y la justicia social. Se basa en un hecho histórico realmente acontecido en España. Ocurrió en 1476, entonces en la época de los Reyes Católicos, en un pueblo que realmente se llamaba y se sigue llamando Fuente Ovejuna en Andalucía, cerca de Córdoba. Ahora se escribe de forma un poco diferente, pero el pueblo sigue existiendo y está muy orgulloso de esta obra por la que se conoce el pueblo en todo el mundo, diría yo. Y bueno, vamos a ver los personajes. Primero, Laurencia, la protagonista femenina, sobre la que nos centraremos hoy analizando su famoso monólogo. Esteban es el alcalde de Fuenteovejuna y es el padre de Laurencia. Y luego Frondoso. Frondoso es el prometido de Laurencia. Se iban a casar, pero desgraciadamente el comendador, que ahora vemos el nombre, Fernán Gómez, comendador de Calatrava, se encaprichó de Laurencia y entonces llegó a la boda, raptó a Laurencia y puso en la cárcel a su prometido, a Esteban, y empezó a abusar de ella. Entonces Fernán Gómez, que es el comendador de la zona, entonces una figura que representa el orden y debería representar la justicia, en realidad es una persona para nada honrada que abusa de los más frágiles y que se comporta de forma violenta. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Que Laurencia se rebela, consigue escaparse y decide animar al pueblo para que luchen contra el comendador y tomen su venganza. ¿Qué pasa después? Que el pueblo de Fuenteovejuna mata a Fernán Gómez. Es evidentemente un escándalo que se haya matado a un comendador. Entonces los reyes católicos mandan un proceso de investigación. Pero el proceso fracasa porque todos los habitantes de Fuenteovejuna, incluso después de las torturas, todos contestaban lo mismo. Cuando les preguntaban quién fue la persona que mató al comendador, todo el mundo contestaba: Fuenteovejuna lo hizo. Entonces, el pueblo unido resistió a las presiones de la justicia. Al final, los reyes católicos entendieron que no se podía solucionar esta cuestión y decidieron perdonar al pueblo. Eso es muy interesante porque no tenemos que cometer el error de leer la obra de Lope a través de nuestros ojos de la actualidad. O sea, que Lope, por algunos aspectos, era revolucionario, innovador, rebelde también, y su vida lo ha demostrado. Pero claro, siguiendo dentro del marco de la época, de la pirámide social de la época. Entonces, ¿cuál es la gran novedad del teatro de Lope? La que llamamos del labrador rico. O sea, ¿rico en qué? En honra. Los campesinos también pueden tener honra y las personas en la cumbre de la pirámide, como en este caso el comendador, pueden no tenerla. Entonces, si una persona noble se porta de forma violenta, entonces el pueblo tiene el derecho de protestar,
Pero atención, no es el pueblo que al final se hace justicia por sí solo. Esta idea sería demasiado revolucionaria para la época, sería poner en discusión toda la estructura social, y esto Lope no lo hace. Entonces, ¿qué hacen? Al final se dirigen a la cumbre de la pirámide, que normalmente es el rey, o en este caso los reyes, y son ellos que restablecen la justicia. Entonces, el orden se sigue respetando, porque es la cumbre de la pirámide que decide cuál es la justicia. Vale, vamos a ver ahora el famoso monólogo de Laurencia. Entonces, Laurencia ha conseguido huir de las garras del peligroso comendador y llega a hablar con los hombres de Fuenteovejuna reunidos en el consejo de la ciudad. Podríamos pensar más o menos en el ayuntamiento actual. Ella llega, como dice la acotación de la obra, así se llamaban estas indicaciones de las obras teatrales, dice que entra en el consejo de la ciudad desmelenada, o sea, con el pelo suelto, con el pelo desordenado, porque acaba de huir de una situación de grave peligro. Como vemos, antes de centrarnos en el contenido, la estructura es interesante. El teatro de Lope, como ya hemos visto, se escribe en verso, con una polimetría, entonces sin una estructura demasiado rígida, pero siempre en verso. Entonces, ella dice: dejadme entrar, que bien puedo en consejo de hombres, que bien puede una mujer, sino a dar voto, a dar voces. ¿Conocéisme? Entonces, ella llega con el pelo así un poco revuelto y dice: dejadme entrar. Yo sé que las mujeres no tienen derecho a votar, pero por lo menos puedo hablar, ¿no? Tenéis que escucharme, yo tengo que hablar. ¿Me reconocéis? Esteban, el alcalde, o sea, su padre, está contentísimo y muy sorpreso. ¡Santo cielo! ¿No es mi hija? O sea, no se lo puede creer que ella haya conseguido huir de las garras, como hemos dicho, del comendador. Y otra persona de allí del pueblo dice: ¿no conoces a Laurencia? Y ella dice: vengo tal que mi diferencia os pone en contingencia quién soy. Ella dice: bueno, estoy tan cambiada que no me reconocéis, que ponéis en duda quién soy. Y aquí las dudas desaparecen y Esteban dice: hija mía. Y de forma totalmente inesperada, Laurencia se aleja y le dice a su padre: no me nombres tu hija, ¿vale? No me llames hija mía. Una sorpresa para todos. ¿Por qué mis ojos? ¿Por qué? Me dice: ¿por qué mis ojos? O sea, cariño, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Y aquí empieza el famoso monólogo de Laurencia, llamado también, conocido por muchos como la alocución de Laurencia, o sea, una exhortación. Por muchas razones, y sean las principales: porque dejas que me roben, tiranos sin que me vengues, traidores sin que me cobres. Empieza a decir las razones por las cuales no quiere que su padre la abrace. Dice, y la llame hija mía, dice: por ejemplo, porque dejas que me roben, o sea, que me rapten en este caso, algunos tiranos, sin que tú vengas a vengarme. Y que las personas hagan traición sin que tú hagas nada. Seguimos. Aún no era yo de frondoso para que digas que tome como marido venganza. Entonces, como sabemos, el comendador la raptó el día de las bodas, antes de que ella se pudiera casar con Frondoso. Entonces, Laurencia le dice: no es Frondoso la persona que tendría que haber hecho algo, que haberme salvado, porque yo todavía no estaba casada, no estoy casada con él. Entonces él no podía tomar venganza, es algo que seguía como responsabilidad del padre, ¿no? Porque como sabemos, las mujeres en la época antes eran responsabilidad del padre y después del matrimonio
del marido, que aquí por tu cuenta corre. O sea, ahora esto es tu responsabilidad. Que en tanto que de las bodas no haya llegado la noche del padre y no del marido, la obligación presupone. Entonces vuelve a explicar este concepto. Hasta que no llegue la primera noche de boda, la obligación de proteger y de salvar a la mujer es del padre. Que en tanto que no me entregan una joya, aunque la compren, no ha de correr por mi cuenta las guardas ni los ladrones. Entonces, la joya a la que ella se refiere es el anillo de matrimonio, o sea, la alianza. Entonces dice, hasta que no tenga una alianza en mi dedo, aunque ya la hayan comprado, porque ya existía la alianza, era el día de las bodas, pero bueno, la obligación es del padre y no del marido, y menos mía, o sea, no puedo defenderme sola en esta situación, ¿no? Entonces dice algo muy conforme con lo que era la mentalidad de la época, pero veremos que pronto llega algo revolucionario también. Llevóme de vuestros ojos a su casa, Fernán Gómez. La oveja al lobo dejáis como cobardes pastores. Entonces el comendador, Fernán Gómez, me llevó de vuestros ojos, y aquí les habla a todos los hombres de Fuenteovejuna, me llevó a su casa, y vosotros no hicisteis nada, me dejasteis así, me abandonasteis como una oveja al lobo, ¿no? Ella en este momento es la oveja, el animal frágil, débil, la víctima, y el lobo, evidentemente, el comendador. Qué dagas no vi en mi pecho, qué desatinos enormes, qué palabras, qué amenazas y qué delitos atroces por rendir mi castidad a sus apetitos torpes. Entonces, las dagas son los puñales, ¿no? Dice, y desatino, que es una palabra que ya hemos visto, por ejemplo, en el Quijote, es la locura. Entonces dice, ¿qué puñales no vi en mi pecho? O sea, la señal de la traición. ¿Por qué no la vi llegar esa traición por vuestra parte? Y qué locuras enormes, qué palabras, qué amenazas, qué grandes crímenes, delitos, por rendir mi castidad a sus apetitos torpes, crueles, ¿no? O sea, no me merezco esto, ¿por qué no me esperaba esto de vosotros? Está en choque, está sin palabras. Mis cabellos no lo dicen, mi pelo no lo dicen por lo que he tenido que pasar. No se ven aquí los golpes de la sangre, las señales. Entonces ella muestra su cara, su cuerpo, donde está llena de heridas. Dice, no habla por sí solo mi cuerpo, que ha tenido que sufrir muchísimo. Vosotros sois hombres nobles, o sea, os podéis definir nobles. En este caso se entiende noble como Lope entendía rico, o sea, en honra. Os podéis considerar personas honradas después de lo que habéis hecho, o no hecho, mejor dicho. Vosotros padres y deudos, o sea, deudo significa familiar. O sea, vosotros que tenéis hijos, que tenéis familia y que no la protegéis de forma adecuada. Vosotros que no se os rompen las entrañas de dolor de verme en tantos dolores. Entonces, las entrañas, ¿no? La parte más interior del cuerpo no se os rompe, destroza delante de tanto sufrimiento. Ovejas sois, bien lo dice de Fuenteovejuna el nombre. Aquí ahora ella llama de ovejas a los hombres de Fuenteovejuna, pero con un sentido diferente con respecto a antes, porque antes la oveja era ella, y con oveja quiere decir persona frágil, víctima. Ahora oveja se utiliza como sinónimo de cobardes. Y dice, claro, por eso el pueblo se llama Fuenteovejuna, porque sois todos unas ovejas. Dadme unas armas a mí, pues sois piedra, sois tigres. Tigres no, porque feroces siguen quien roba a sus hijos, matando a los cazadores antes que entren por el mar y por sus ondas se arrojen. Y aquí viene la parte un poco revolucionaria, porque ella dice, bueno, no me ha defendido ni mi padre ni mi marido, entonces ahora
me defiendo sola, ¿no? Dadme a mí unas armas que si nadie hace nada, yo me voy a defender. Porque vosotros sois piedras, ¿no? Porque os quedáis inmóviles, sin hacer nada. Luego quiere seguir con los insultos y las imágenes de los animales, dice sois tigres. Pero luego se corrige porque dice, no, tigres no. Porque los tigres, pues normalmente defienden sus hijos, ¿no? Y con ferocidad persiguen a los que les rapten sus hijos y los matarían, ¿no? A los cazadores, hasta que los cazadores se tiren por el mar intentando salvarse. Liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles. Entonces, otro insulto utilizando una imagen animal, liebres, las liebres que huyen, que corren muy rápidamente y no resuelven los problemas. Y luego también los llama bárbaros y no españoles. Sabemos que en el teatro de Lope era muy importante la idea de España y de un intenso color nacional. Lope también cuando cogía obras de otros países y las adaptaba, como sabemos, esta fue una razón por la que él pudo escribir muchísimo en su vida, porque muchas veces copiaba, diríamos hoy, pero para la época no era ningún plagio, no era ningún delito. Él siempre añadía un gran color nacional para que el pueblo se pudiera identificar mejor en los personajes y normalmente intentaba transmitir una visión positiva de todo lo que era español. Los españoles, honrados, orgullosos, ¿vale? Entonces, aquí estos españoles, los hombres de Fuenteovejuna, no se están comportando de forma honrada y por eso Laurencia les dice que son bárbaros y no españoles. Otra imagen animal, sois gallinas. Se dice en español, sois unos gallinas. Otra vez, cobardes. Vuestras mujeres sufrís sin que otros hombres gocen. Entonces, permitís que otros hombres gocen de vuestras mujeres, ¿vale? Entonces aquí es permitís. ¿Qué significa? Que dejáis que otros hombres rapten a vuestras mujeres y también las violen. Eso es gravísimo. Entonces sabemos que, como hemos dicho antes, después de este monólogo, ella consigue animar a los hombres que luego tomarán venganza y la historia termina como sabemos. Entonces, muy interesante esta obra y muy interesante este monólogo porque se trata de una rebeldía, podemos decir, después de un caso que hoy en día llamaríamos violencia de género. Entonces, una mujer que se rebela después de la violencia y que intenta sacudir las conciencias de la sociedad. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, no quedarse quietos, no quedarse en silencio después de ningún tipo de violencia. Muchísimas gracias por vuestra atención, espero que el vídeo os haya gustado y hasta pronto.